Y quisiera solamente mencionar de que espero que en esta oportunidad de participar la cena en sus casas, junto con sus hijos, la familia, de repente ahí, puedan ustedes tener un pequeño tiempito para explicar a la familia de por qué nosotros los cristianos celebramos la cena del Señor como lo hacemos. Entonces, dicho eso, quisiera empezar orando al Señor y encomendando este tiempo de adoración a nuestro Señor Jesucristo. Así es que vamos a orar, hermanos. Quiero invitarles a orar. Oremos. Señor, te damos gracias por esta mañana, por permitirnos, Señor, por este medio, poder juntarnos con nuestros hermanos de diferentes partes, como una expresión del cuerpo de Cristo. Y deseamos, Señor, que este tiempo sea un tiempo de honrarte, de glorificarte, y te lo dedicamos este tiempo a ti, solamente a ti, Señor. Guíanos este tiempo, Señor, de recordar lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Bendíganos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar teniendo una alabanza por parte de nuestro hermano Cristian. Hola, hermanos, buenos días. La siguiente alabanza creo que todos la conocen. Se llama Cuando ya se pase lista, yo feliz con mi nombre responderé. Cuando las trompetas suenen aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad. Cuando las naciones salvas a su patria lleguen y que sea pasada lista y estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin niebla en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial y que sea pasada lista y estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba, siempre hablemos de su amor y grandeza. Cuando todo aquí fenezca nuestra oración y que sea pasada lista de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. A mi nombre yo feliz responderé. A mi nombre yo feliz responderé. Gracias, hermano Cristian y esposa ahí que nos han guiado en esta hermosa alabanza de nuestra esperanza cristiana. Y en este momento vamos a tener un tiempo de reflexión también en la palabra del Señor con nuestro hermano Pablo. Así que le voy a dar adelante, hermano. Hermano, buenos días. Qué gusto poder ver sus hermosos rostros allí.
Y realmente me conmueve mucho poder reunirnos de esta manera. Creo que es un poquito más personalizado que Facebook, ¿no? En Facebook llegamos a muchos, pero no los podemos ver sus caritas. Y esto ya es un poquito más personalizado, pero no tanto como cuando estamos juntos en la iglesia. Pero también debo ser positivo porque hay escasas noticias positivas en estos tiempos. Digo eso porque al ver a hermanos no solamente del centro bíblico, sino hermanos de otros lugares. Y mencionaba que es un gusto poder ver a nuestros hermanos de Suiza, que no solamente son hermanos de sangre en el Señor Jesucristo, pero también de sangre carnal. Y desde lejos nos acompañan esta mañana. Hermanos, quisiera que abramos nuestras Biblias esta mañana, así es que por favor abran sus Biblias al libro de Hechos. Al libro de los Hechos en el capítulo 20, un versículo que nos hace recordar, nada de lo que voy a decir esta mañana es nuevo, todo ya está en la palabra de Dios. Y desearía de alguna forma hacerles recordar el propósito de nuestra reunión esta mañana. Es una gran celebración la que estamos a punto de hacer. Y hermanos, es una obediencia a nuestro Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 20, en el versículo 7, dice la palabra de Dios: en el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Este versículo está lleno de tanta historia, tanta fidelidad y devoción a nuestro Dios. Y yo nada más, hermanos, quiero que juntemos nuestros corazones con ese mismo espíritu en el cual el Espíritu Santo guió a Lucas a plasmar estas palabras que acabamos de leer. Y soy un preguntón en la vida, y la forma como aprendo es haciendo preguntas, y en base a las respuestas entonces trato de absorber lo que el Señor quiere decirme. Y por ello me hice también 3 preguntas sobre este pasaje. Y este pasaje son 3 preguntitas que yo quisiera que ustedes también me lo sigan allí cuando nosotros vemos lo siguiente. ¿Cuándo, quiénes y para qué? En este versículo corto, quisiera que meditemos en cuándo, quiénes y para qué de la reunión de esta mañana como seguidores de Cristo. Fíjense lo que dice allí el primer día de la semana. ¿Saben? Esto aquí corresponde a la tercera jornada misionera del apóstol Pablo. ¿Okay? Y se dice que él había cubierto ya hasta aquí más o menos 16,000 kilómetros de distancia. ¿Okay? Y había estado caminando por lugares que ahora comprenderían entre 2 o hasta 3 continentes. Los estudiosos también señalan aquí que por lo menos el apóstol Pablo ya había formado como 20 iglesias. Bueno, quizás es un poco difícil definir todos, pero por lo menos llegaban a unas 20 iglesias que el apóstol Pablo ya había formado en este transcurso de sus 3 jornadas misioneras. Y esta es la tercera jornada misionera, y él se encuentra en este lugar llamado Troas. Este viaje ocurre más o menos entre los años 50 y 60 después de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de una continuidad de las enseñanzas del Señor de más o menos unas 3 décadas. ¿Okay? Y cuando era el día indicado, o sea, fíjense lo que es la secuencia, ¿no? Y quiero precisar ello porque la razón de que tú y yo nos estamos viendo, por lo menos por este medio, cara a cara, es siguiendo una secuencia
si Pablo menciona esto por medio de Lucas, o digo, Lucas menciona esto de la reunión en Troas donde el apóstol Pablo está, ya habían pasado más o menos 30 años. Y fíjense, nosotros estamos aquí después de más de 2000 años con ese mismo deseo. Y por ello que la palabra de Dios es tan impactante que nos hace pensar en esto. ¿Cuándo? El primer día de la semana. Y el verso 6 del capítulo 20 resume prácticamente esa idea, porque en el versículo 6 de Hechos 20 dice lo siguiente: y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Hay una intencionalidad de los apóstoles y discípulos de concentrarse, de tener un tiempo de concentración. Es un tiempo específico. Y recuerden que no era el sábado, es el primer día de la semana. ¿Okay? Es correspondiente a lo que ocurrió en Hechos 2. Pero una cosita más también que quisiera decirles sobre esta afirmación en el primer día de la semana, en respuesta a este ¿cuándo? De los hijos de Dios para reunirse. El apóstol Juan en Apocalipsis 1:10 dice lo siguiente: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Fíjense, este primer día de la semana ahora Juan lo llama en el día del Señor. Y dice, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, y luego sigue en su narrativa sobre esta visión del Señor, del cual nosotros tenemos el libro de Apocalipsis. El primer día de la semana, Juan dice, en el día del Señor, y como ya les había mencionado, en el día de Pentecostés. Esto es una serie de 7 y uno más, que correspondería a un domingo, un primer día de la semana. Seguro los apóstoles se fueron a predicar el día sábado. Y muchas veces algunos nos han cuestionado el por qué nos reunimos un día domingo y por qué no un día sábado. Veo un celo de los discípulos, una intencionalidad de los discípulos, una continuidad como legado que recibieron los discípulos de reunirse en este primer día de la semana. Llamado por Juan el día del Señor y llamado el primer día de la semana. Y correspondería a nosotros, bueno, comúnmente lo conocemos como el día domingo. El primer día de la semana responde el cuándo. Pero también nosotros vemos en la siguiente parte el quiénes, ¿no? Cuando dice el primer día de la semana, reunidos los discípulos. Reunidos los discípulos. Ahora, el texto nos enseña, no sé si ustedes pueden retroceder un poquito en su texto, el texto nos enseña por lo menos 3 delegaciones aquí. Uno es la delegación que está con Pablo y menciona, empezando en el versículo anterior, los versículos anteriores, menciona a 7 hermanos. Sópater, que era de Berea, o sea que lo conocemos ahora como Grecia. Aristarco y Segundo de Tesalónica, o sea, también griegos. Tenemos a Gayo y a Timoteo, que son de Derbe, y eso correspondería ahora a Turquía, ¿ok? Tenemos también a Tíquico y a Trófimo, que son de Asia. O sea, esta es una delegación que está con el apóstol Pablo. Pero también Lucas dice que venía y se reunieron con ellos en Troas. O sea, hay los que están con Pablo, hay los que están con Lucas y hay ahora los que están allí en el mismo Troas. Vemos entonces como una delegación de diferentes frentes y qué bueno tenían también aquí entre nosotros hermanos de diferentes lugares reunidos. O sea, continentes distintos de hermanos que salieron y están allí ahora en Troas, en este primer día de la semana, en el día del Señor, que correspondería a nosotros el día domingo. Son hermanos de varios trasfondos.
pero dispuestos a seguir al Señor Jesús en su enseñanza, en lo que Él había ordenado que los discípulos hagan. Los discípulos están aquí voluntariamente entregando su vida por la causa del Señor. Y la otra pregunta que también hacía en este versículo era, ¿no? Habíamos visto el cuándo en el primer día de la semana. ¿Quiénes? Los discípulos. Pero luego nos responderíamos la pregunta, ¿para qué? En el versículo dice, ¿no? Para celebrar, ¿qué? Para celebrar la cena del Señor. O en este caso, como dice el versículo 7, ¿ok? Para partir el pan. Esto nos hace retroceder a Mateo 26, cuando el mismo Señor Jesús, en Mateo 26, 26, dice lo siguiente. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Esta palabrita partió lo tomaríamos en un sentido técnico, hermanos, porque es la misma intencionalidad, es el mismo concepto. En otras palabras, lo que el Señor dice allí al partir es captado como la referencia, es el punto de comienzo en el cual todos los discípulos, todos los seguidores de Cristo que se reúnen en el primer día de la semana seguirán este concepto de partir el pan. Y por eso es que Lucas recoge esto también. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Ese partir es lo que vemos también en Hechos 27, lo que los estoy leyendo. Y esto ocurre 30 años más tarde. Y al comienzo de la iglesia también vemos esa referencia cuando vemos en Hechos 2:42, cuando dice lo siguiente. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y aquí viene otra vez esta referencia, y en el partimiento del pan. O sea, cuando los creyentes hablamos de partir el pan, técnicamente, mi hermano, se está hablando a ese día cuando el Señor instituyó la cena del Señor. Y eso es lo que nos llama también esta mañana. ¿Okay? Y luego el Señor procede a resumir este simbolismo que él estaba haciendo con el vino y lo que estaba haciendo con el pan cuando dice en Mateo 26, 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y ahí está. Esto es el toque final, mis hermanos. Esto es el toque final de lo que Lucas está captando aquí de esta reunión de hermanos en Troas. Esa reunión en Troas ocurrió 30 años después de que el Señor instituyó, más o menos 30 años, 3 décadas después. Los hermanos están siguiendo la secuencia. Y henos aquí nosotros, más de 2000 años después. Es el primer día de la semana. Y estamos aquí reunidos voluntariamente. Y estamos aquí reunidos porque reconocemos el mandato del Señor, y a manera de aplicación quisiera mostrarles esta pantalla para que ustedes recuerden lo siguiente. ¿Okay? Cuando vemos aquí a manera de aplicación, recordemos que por estos versículos, por este versículo corto, podemos recordar entonces que la cena del Señor debe ser observada regularmente. Y la regularidad viene cada 7 días de acuerdo a los apóstoles. La iglesia siguió esa continuidad. Cada serie, después de 7 días, viene el primer día. Y eso es la regularidad con la que nosotros esperamos, ansiamos para recordar esta reunión como una ordenanza de nuestro Señor. Y la participación debe ser voluntaria.
Es una participación voluntaria debido a que nosotros conocemos el valor del quien lo ordena hacer. Es nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que debe ser recordado específicamente en la persona de Jesucristo. Debe ser recordado específicamente en la persona de nuestro Señor. Y por ello yo, esta mañana, al culminar esta pequeña participación, deseo, hermanos, que volvamos entonces nuestra mente específicamente a este mandato de nuestro Señor. Recordando que este pan y esta copa es simbólico de su sangre, es simbólico de su carne. Recordado en el primer día de la semana y hecho voluntariamente por todos aquellos que hemos llegado a conocerle como nuestro Señor y Salvador. Si ahí en vuestros hogares ustedes nos desconocen lo que significa tener a Cristo en nuestro corazón habitando personalmente, si ustedes participarían de los elementos, sería hacer un seguimiento de lo que están viendo, más no una decisión personal. Aquellos que recordamos lo que Cristo instituyó cuando estuvo a punto de ser colgado en esa cruz como el Salvador de nuestros pecados, nosotros libremente venimos, voluntariamente venimos, como obediencia en el primer día de la semana a recordar ese tremendo sacrificio que nos permite llamarnos hijos de Dios, que nos permite llamarnos hermanos en Cristo y por lo cual nosotros estamos esta mañana aquí reunidos. Específicamente nuestro anhelo es elevar la persona, elevar la obra de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos guíe al pasar a este tiempo de compartir los elementos que constituyen la cena del Señor.